El cristianismo es una religión basada en la Biblia. Es imposible decir que uno es cristiano si no leemos la Biblia. Entonces, ¿será que la Biblia es beneficiosa para nosotros? ¿Será que podemos confiar en la Biblia después de 2000 años? ¿Cómo podemos estudiar la Biblia para que nosotros podamos disfrutar de sus beneficios? Esas y muchas otras preguntas estaremos respondiendo en el programa del día de hoy. Quédate con nosotros, está comenzando Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, quiero presentarte este curso bíblico maravilloso, Jesús, restaurador de la vida. Tú puedes, a través de este curso bíblico, crecer en tu relación con Jesús. Así es que solicítalo totalmente gratis a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. No dudes, solicítalo ahora. He leído la Biblia completa unas cuantas veces. ¿Sabes? Cuando terminaba de leerla, me sentía realmente victorioso. Comenzar la lectura de la Biblia y terminarla es como haber corrido una maratón. Cuando uno comienza a leer la Biblia, realmente uno siente como dos fuerzas poderosas luchan contra ti. Es decir, la fuerza negativa de parte del enemigo buscando que tú no leas la Biblia y una fuerza de Dios animándote y fortaleciéndote para que continúes leyendo la palabra. Es que en este mundo donde vivimos estamos sumergidos en un gran conflicto y en medio de ese conflicto nosotros podemos buscar a Dios. Dios está allí para animarnos, Dios está allí para alentarnos en el estudio de la Biblia. No sé si te ha pasado, pero a mí a veces cuando comienzo a leer la Biblia vienen a mi mente otros pensamientos. Empiezo a sentirme cansado. A veces siento sueño. No sé si eso te ha pasado, pues a mí me ha pasado muchas veces. Es por eso que en esos momentos uno tiene que fortalecerse de Dios, porque solo Él puede ayudarte. Es por eso que también he tomado algunas medidas con respecto a mi estudio de la Biblia. Cada día estoy leyendo 5 capítulos, 2 en la mañana, 3 en la noche. Eso hace de que yo pueda avanzar rápidamente en mi estudio de la Biblia. Tú dirás, pero una lectura rápida no es suficiente, no sirve para nuestra vida espiritual. Es por eso que yo le dedico 1 hora siempre al estudio de la palabra de Dios. Eso permite de que la Biblia pueda entrar a mi corazón y eso va a ayudarme mucho. Yo espero y deseo que tú también tomes esa decisión, porque la Biblia es fuente de vida y fuente de paz. Por increíble que parezca, cada día el tiempo pasa más rápido. Los primeros días fueron más difíciles, pero a medida que el hábito se iba formando, todo iba tornándose más fácil. La Biblia es el pan espiritual y cuanto más nos alimentemos de ella, más nos fortaleceremos. En ella encontramos mensajes directos de Dios, como afirma el teólogo John Stott. La Biblia es Dios predicando. Lo contrario también es cierto. Mientras más dejemos de leer la Biblia, más flacos nos volveremos hasta llegar a la muerte. Desdichadamente, la Biblia ha perdido su espacio en el mundo cristiano y esta realidad es contradictoria, ya que es gracias a la Biblia que conocemos al autor del cristianismo. El teólogo John MacArthur, con tristeza e indignación, declara que en la iglesia contemporánea parece que todo está de moda, excepto la predicación de la Biblia. Por eso es importante que nosotros le devolvamos a la Biblia su valor y la historia es testigo de cuán importante es la palabra de Dios. A lo largo de la historia, millones de personas han reconocido que la Biblia es la palabra de Dios. Han fundamentado sus vidas en ella y le han permitido que dirija su destino. La Biblia otorga esperanza incluso a quienes están pasando por el valle de la muerte. A causa de la Biblia, la bondad se ha extendido de manera extraordinaria y sobre ella las naciones han constituido sus leyes. Por el contrario,
Muchos han intentado con vehemencia destruirla, y el exceso de celo por la palabra ha causado incontables males. A lo largo de la historia, ningún otro libro ha sido más estudiado ni más atacado que la Santa Biblia. El salmista David dedicó su mayor salmo a la palabra de Dios. Nosotros podemos leer una descripción pequeña de eso en Salmo 119, versículo 9 al 11. Él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué maravilloso salmo, ¿no es así? Qué maravillosas palabras que David registra con respecto a la palabra de Dios y su poder. Aquí en el texto, David está diciendo que la forma en que el joven tiene para limpiar su vida, limpiar su camino, es solamente a través del poder de la palabra de Dios. Por eso, nosotros necesitamos depender de Dios a través de su palabra. Es la Biblia la que tiene que ser nuestro alimento espiritual todos los días. Déjame ilustrarte esta dependencia de esta manera. Imagínate que yo decido el día sábado comer todo lo que pueda para resistir con ese alimento toda la semana. Yo podría comer el día sábado todo lo que puedo. El día domingo de repente podría resistir. El lunes quizás podría resistir un poco más. Pero te aseguro que el día martes ya no aguantaría. Peor el día miércoles. ¿Te has dado cuenta? Eso parece una locura. Solo comer un día para poder vivir toda la semana es inaudito. Es de esa manera en que Dios también nos dice que nosotros debemos alimentarnos de la palabra. Nuestro alimento de la Biblia no debe ser una vez por semana, debe ser todos los días. Solo de esa manera vamos a tener fuerzas para vencer todo tipo de tentaciones. Aquellos que solo se alimentan una vez a la semana de la Biblia están débiles y no pueden soportar ni vencer las tentaciones. El estudio de la palabra de Dios nos brinda la posibilidad de conocer más cerca del único que puede salvarnos y concedernos poder contra el pecado, Jesús. Sin embargo, nuestra confianza en Jesús es directamente proporcional con nuestro conocimiento de Él. Así como no confiaríamos en un desconocido que nos pide en la calle que le guardemos un paquete misterioso, tampoco confiaremos en un Jesús que no conocemos. Necesitamos tener ideas más claras del Señor Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de saciar el corazón de los hijos de Dios, y para que esto suceda, debemos buscar las revelaciones de las cosas celestiales. Leer la Biblia también nos ayuda a desarrollarnos en otras áreas, por ejemplo, en el área de nuestra intelectualidad. Porque la lectura de un libro va a producir que nuestra mente se abra a nuevas ideas. Entonces, no solamente debemos leer otros libros, sino la Biblia de manera especial. Y cuando nosotros tomemos el hábito de leer la palabra de Dios, vamos a tener hábitos también de leer otros libros. Anímate, abre tu mente, comienza la lectura de la Biblia para que también tengas ese hábito de lectura y desarrolles tu intelectualidad leyendo otros libros también. Dios, el creador de los seres humanos, sabe perfectamente cuánto nos beneficia la lectura. El apóstol Pablo también sabía de eso y por inspiración de Dios le dirige una carta a Timoteo con varios consejos. Eso podemos encontrarlo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 16. En especial, a partir del versículo 12, Pablo le da consejos referentes a la juventud, que era la etapa en la cual se encontraba Timoteo. Que nadie te menosprecie por ser joven. Es el consejo general de Pablo. Timoteo enfrentaba una dificultad con su ministerio. Él era muy joven y algunos hermanos mayores no daban crédito a sus palabras. Por eso, Pablo detalla cómo el joven Timoteo debía ganarse el respeto de sus mayores.
Uno de los consejos paulinos dice: ocúpate en la lectura. Es cierto que Pablo se estaba refiriendo a la lectura del Antiguo Testamento. Sin duda, la más importante de todas las lecturas es la lectura de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, podemos extraer más lecciones importantes del consejo del apóstol Pablo. Todos los cristianos deberían estar íntimamente relacionados con la lectura. Después de todo, su religión se basa en un libro. Hay personas que han desarrollado ese buen hábito, pero se han olvidado de practicar la lectura del libro de los libros, que es la Biblia. Cierta vez conocí a una adolescente que devoraba libros. Leía un libro tras otro cada día. Era impresionante cómo esa joven podía leer gran cantidad de libros. El problema era que sus libros o los libros que ella leía eran relacionados a los vampiros o al ocultismo. Yo de alguna manera intenté influenciarla para que pueda leer algunos libros cristianos o quizás también la Biblia, pero fue en vano. Un día le pregunté si ella creía en Dios y ella afirmó que no creía en Dios, pero que sí creía en los vampiros. Es sorprendente saber cómo es que la lectura puede influenciar mucho lo que nosotros creemos o concebimos en el mundo. Es impresionante todo eso. Al respecto, Elena de White habla algunos consejos sobre cuán importante es que la Biblia sea nuestro libro de lectura principal. La Biblia es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Su estudio ejercita la mente, fortalece la memoria y aguza el intelecto más que el estudio de todos los temas abarcados por la filosofía humana. Los grandes temas que presenta, la digna sencillez con que son tratados estos temas en ella, la luz que derrama sobre los grandes problemas de la vida, reportan fuerza y vigor al entendimiento. Además de los beneficios espirituales, la Biblia también otorga beneficios en la vida diaria. El contacto con la palabra inspirada va a producir en ti también un desarrollo intelectual. Tristemente hay personas que aún desconfían de la autenticidad y confiabilidad del texto histórico de la palabra de Dios. Los críticos han argumentado que no se puede confiar en la procedencia de ese texto. Sin embargo, una rama de la ciencia llamada crítica textual ha descubierto que el texto bíblico realmente sí es confiable. Al respecto, el teólogo Richard Davidson plantea 7 argumentos importantes a favor de la confiabilidad de la Biblia. Primero, el testimonio de la Biblia misma. Existen más de 1600 citas en el Antiguo Testamento que afirman que el mensaje proviene de Dios. Segundo, la confiabilidad textual. Existen más de 5000 manuscritos griegos de todo o de partes del Nuevo Testamento, mientras que el número de variaciones textuales entre los manuscritos importantes es mínimo. Tercero, la confiabilidad histórica. La arqueología ha probado que la Biblia es un documento histórico sumamente confiable. Los eruditos ya han aclarado los supuestos anacronismos, es decir, eventos que no son propios de la época. Cuarto, la confiabilidad profética. Sobre este punto, 2 profecías pueden servir de ejemplo: las profecías de la venida del Mesías y la profecía de Daniel capítulo 2. Estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Por supuesto, hay también muchas otras profecías en la Biblia que se cumplieron fielmente. Quinto, la confiabilidad científica. Las afirmaciones bíblicas sobre cosmología y fenómenos de la naturaleza revelan la impresionante fiabilidad de las Escrituras. La Biblia habla correctamente sobre el ciclo hidrológico de la Tierra, sobre las corrientes de las aguas y de los vientos, entre otros fenómenos más. Sexto, la confiabilidad teológica y espiritual. La unidad y consistencia de los temas a lo largo de la Biblia es impresionante.
sobre todo si se considera que fue escrita en un periodo de 1600 años y por más de 35 autores diferentes. Y séptimo, la experiencia espiritual y el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla personalmente al corazón de las personas, confirma su fe y refuerza todas las otras evidencias de las Escrituras. Además de estas pruebas, tenemos la prueba de la perdurabilidad sobrenatural de la Biblia. Mira, ¿cómo se explica esto? La Biblia es un libro antiguo, ¿no es cierto? Y a lo largo de los siglos ha tenido diversos enemigos. Si la Biblia no fuera un libro especial, un libro inspirado o la palabra de Dios, ya hace tiempo habría desaparecido. Sin embargo, aún la tenemos en nuestras manos y ha resistido los peores enemigos y las más grandes pruebas. La Biblia es así la palabra de Dios. Por otro lado, también Satanás está determinado a hacer de que nosotros nos apartemos de la Biblia, porque en ella vamos a encontrar esa fuerza y el poder de Dios para nuestra vida. Sobre esta artimaña del enemigo, el teólogo C.S. Lewis escribe las reflexiones de un demonio intentando practicar o intentando desviar a la mente humana o a los seres humanos de la palabra de Dios. Veamos lo que él escribe. Pues bien, si conseguimos que los hombres se queden formulando preguntas como ¿está esto de acuerdo con las tendencias generales de los movimientos contemporáneos? ¿Es progresista o revolucionario? ¿Obedece al rumbo de la historia? Si eso sucede, entonces los llevaremos a descuidar las preguntas más importantes. Y el caso es que las preguntas que formulan con insistencia son incontestables porque no conocen nada del futuro, y lo que será el futuro dependerá muchísimo precisamente de aquellas elecciones que buscan que el futuro les ayude a tomar. En consecuencia, mientras sus mentes están zumbando en este vacío, tenemos nuestra mejor oportunidad para inmiscuirnos y forzarlos a actuar según nuestros propósitos, y sobre esto ya se ha trabajado bastante. Al estudiar la palabra de Dios, debemos tener un espíritu humilde para cuestionar menos y someternos más. Es urgente nuestro estudio de la palabra de Dios en estos tiempos, en donde la sociedad, la cultura y todo están intentando influenciarnos plenamente. Es en estos tiempos en donde el estudio de la Biblia debería ser nuestra prioridad. A través de su sierva Elena de White, Dios nos dice que la Biblia debería ser nuestro libro de texto. Al estudiar la Biblia debemos tener mucho cuidado, aproximarnos a ella con oración, con humildad y con fe. Además, debemos usar métodos especiales y estudiarla en su contexto histórico y en su contexto literario. Es importante estudiar la palabra de Dios con mucho cuidado. El filósofo Robert Hutchinson, sobre el cuidado que debemos tener al estudiar la Biblia, habla lo siguiente. Creer que se puede leer una enciclopedia de sabiduría antigua como la Biblia, que fue escrita a lo largo de un milenio en 3 lenguas arcaicas de difícil comprensión y cuyos numerosos autores estuvieron dispersos por el Oriente Medio, de la misma forma como se puede leer un artículo en el periódico, sencillamente equivale a entender el mundo antiguo a partir de la lectura de un libro de historietas. Cuando entramos en contacto con las Sagradas Escrituras, necesitamos concentrarnos de manera muy especial. Estudiar la palabra de Dios requiere esa concentración, esa dedicación y consagración. Ahora, también para estudiar la Biblia, es necesario que nosotros separemos un tiempo especial, un lugar especial y un método especial. Esto es un desafío, pero no debemos desanimarnos. El teólogo Alberto Tin, en su prólogo al libro Comprendiendo las Escrituras, habla sobre esa forma de estudiar la Biblia. Leamos lo siguiente. Ninguna comunidad cristiana ni ningún cristiano puede sobrevivir individualmente a los vendavales ideológicos de los últimos días sin un compromiso personal con la palabra de Dios. Cuando leemos otros libros, no basta leer sin ningún criterio. En el mercado podemos encontrar diversos tipos de libros.
Sin embargo, debemos escoger con mucho cuidado qué libro vamos a leer, porque hay libros que tienen información que nos apartan de la verdad de la palabra de Dios y nos van a influenciar de forma negativa. Por ejemplo, libros sobre el ocultismo. Esos libros van a apartarnos de la verdad bíblica. Sabes, es importante que nosotros tengamos en cuenta y consideremos a la Biblia como nuestro libro principal de lectura. Ella es la que nos va a guiar para escoger la lectura que debemos obtener para nuestro beneficio. Siguiendo ese consejo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Comentando sobre este pasaje bíblico, Elena de White dice lo siguiente. La Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. Dios inspiró a hombres a escribir lo que nos presenta la verdad, lo que nos atraerá y que, si lo practicamos, nos capacitará para recibir y obtener poder moral, para situarnos entre las mentes más educadas. La mente de todos aquellos que estudian la palabra de Dios se ampliará mucho más que cualquier otro estudio. Su influencia está calculada para aumentar los poderes de comprensión y dotar a cada facultad con un poder nuevo. Pone la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. Pone a todo el cielo en íntima relación con las mentes humanas, impartiéndoles sabiduría, conocimiento y comprensión. Ya que estamos hablando de la lectura, me gustaría ampliar el consejo paulino. El cristiano no debería restringirse a la lectura de la Biblia. El profeta Daniel y sus amigos conocían a profundidad la palabra de Dios, pero no solo eso, ellos estaban clasificados, según Daniel 1:4, entre los muchachos en quienes no había tacha alguna, eran de buen parecer, eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Además, eran instruidos en letras y la lengua de los caldeos. Mira cómo ellos no solamente conocían a profundidad la Escritura, sino que también conocían otras áreas de la ciencia. Eso se evidencia en el versículo 20 del capítulo 1, donde dice allí que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Te has dado cuenta? Los cristianos también podemos, además de profundizar nuestro estudio de la Biblia, también podemos estudiar otras ciencias, también podemos estudiar filosofía, historia y otros libros de lectura, solo que debemos tener mucho cuidado en que esa lectura influencie en nuestra vida. Tú también puedes ampliar tu conocimiento, necesitas solamente organizarte bien para que puedas, además de leer la Biblia, leer otros libros también. Elena de White aconseja lo siguiente. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones desfavorables, pero atesórense los momentos. Unos pocos momentos aquí y unos pocos allí que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto, las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de aquellos que llegan tarde a una cita si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente cuánto podría realizarse. Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. El cristiano debe ser un ejemplo de persona aplicada a la lectura y a los estudios. Cuando el cristiano se acerca a la Biblia, recibe de ella beneficios espirituales y también intelectuales. Dios desea desarrollar tu intelecto.
Solo que en ese proceso nosotros debemos poner nuestra parte, debemos ser disciplinados para esos estudios. Martín Lutero hablaba acerca de la importancia de la Biblia. Es más, él basó su reforma del siglo XVI en la palabra de Dios. Me gusta pensar cuán importante fue la Biblia para cambiar el rumbo de la historia de ese siglo hasta ahora. La Biblia, sin lugar a dudas, es vital e importante para la vida humana. Juan Calvino afirmaba lo siguiente: la Escritura es el más importante y precioso bien del que disponemos en este mundo. Cuando ella se convierte en la llave que nos abre el reino de Dios y nos introduce en él, a fin de que sepamos quién es el Dios que debemos adorar y para qué nos llama. La Escritura es el camino correcto que nos conduce de manera que ya no vaguemos errantes de aquí para allá durante todo el tiempo de nuestra vida. Es la norma verdadera que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y a ejercitarnos en el servicio apropiado a Dios, a fin de que no actuemos sin reflexionar, yendo tras mezquindades sin valor y, como sucede en ocasiones, buscando devoción en cosas que Dios condena y reprueba como malas. De este modo debemos dedicar tiempo cada día para encontrarnos con la palabra de Dios, estudiarla y atesorarla en el corazón. En ella nosotros vamos a encontrar vida, esperanza y poder de Dios. Jesús afirmaba que en la Biblia o en la Sagrada Escritura nos íbamos a encontrar con Él, porque justamente la Biblia da testimonio de Él. Es impresionante cómo nosotros podemos recibir de la palabra de Dios esa fuerza para vencer la tentación, esa fuerza para seguir adelante en la vida aún a pesar de las dificultades. Entonces, dediquemos un tiempo, un espacio para siempre estar cerca de la Biblia, abrirla y deleitarnos con su lectura. La Escritura se centra literalmente en Cristo y Cristo se encuentra integrado en ella. Por eso, solo podemos conocer a Cristo a través de las Escrituras. Cuando se la interpreta correctamente, la Biblia conduce a Cristo, quien, a su vez, solo puede ser apropiadamente conocido a través de la Biblia. Como podemos apreciar, lo que vuelve más importante a la palabra de Dios es que en ella nos podemos encontrar con Jesús. Y encontrarte con Jesús es encontrarte con la vida. Encontrarte con Jesús es encontrarte con la paz. Encontrarte con Jesús es encontrarte con la salvación. No dudes en acercarte a la palabra de Dios, porque ella te va a guiar a la palabra viviente que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué esperas? Hoy no dejes pasar el día de hoy sin acercarte a la Biblia y planifica tu vida para que de aquí en adelante, todos los días de tu vida, puedas ir a la Biblia y encontrarte en ella con Jesús. Ese es mi deseo y oración para ti. Que Dios te bendiga.